noches, doctor Eddie Loja y compañeros. A continuación vamos a realizar una entrevista al psicólogo clínico, doctor Sergio Iglesias, quien nos dará una explicación mucho más detallada respecto a la drogadicción desde una perspectiva psicofarmacológica. Doctor, muy buenas tardes. Mi nombre es Marisol Quituizaca. Antes de dar paso a la entrevista, agradezco su presencia dentro de esta sala. No sé si tendría la amabilidad de presentarse antes de realizar toda esta entrevista. Sí, bueno, primeramente buenas noches y para mí es un gusto poder colaborar con cierta información. Quizá no tengo toda la amplia situación que necesitarían como tal, pero trataré de guiarles lo más que pueda en base a mi corta experiencia en estos temas. Bueno, yo primeramente, mi presentación, mi nombre es Sergio Iglesias, soy psicólogo clínico, me gradué en la Universidad Católica de Cuenca, hice una especialidad en coaching y consultoría volcada a los negocios en Lima, en la Universidad de Ricardo Palma. También hice una subespecialidad en psicodiagnóstico y también una especialidad en criminalística y forense, que es el lado donde más o menos me gusta un poquito más el tema de la psicología, donde ejerzo un poco como testigo técnico en la función judicial. Trabajo de director técnico en el Centro de Adicciones Jacarín. Es un centro, un CETAD especializado en drogodependencia, y también presto mis servicios en la Universidad Católica de Cuenca. Soy psicólogo clínico de la unidad de bienestar. Entonces, sí, por ese lado tengo algunos pacientes en cuanto a dependencias de drogas, de alcohol también y de otro tipo de sustancias. Al hablar nosotros, ya más relacionando a lo que es la parte de la drogadicción y conductas adictivas, sabemos que estas están implicadas directamente con lo que es la dependencia. Y actualmente están habiendo muchas dependencias, no solo con sustancias, sino también con objetos, ya sea como sea el internet, juegos o compras. Si bien cada una de estas genera diferentes consecuencias en la vida de quien las consume, ¿me podría mencionar si existe algún tipo de patrón vinculado a las adicciones? A ver, dentro de los patrones nosotros podríamos mencionar algunos de ellos, no solamente uno, y que tienen que estar separados y de alguna manera en varios ámbitos. Primero, un patrón, teniendo en cuenta que un patrón es un suceso repetitivo que se produce dentro de una situación, ¿no? El patrón físico, si se puede decir, bueno, es el desgastamiento que es evidente en las personas que tienen dependencia. Aquí quisiera abrir un paréntesis para poder nosotros entendamos bien cómo es el proceso de diagnóstico, ¿sí?, de la dependencia o de la drogodependencia que llamamos nosotros. En este pequeño paréntesis quisiera explicar sobre todo cuál es el trabajo de los psicólogos, ustedes que están dentro de formación. Tienen que saber muchísimo la diferencia porque muchas veces a consulta va a llegar una señora o un tipo y nos va a decir a nosotros en consulta: mire, mi hijo consume alcohol, consume drogas, y rápido nosotros lo que vamos a hacer es marcarle con el manual de diagnóstico, a lo mejor en una dependencia o a lo mejor en un trastorno relacionado con dependencia. Aquí en este punto nosotros tenemos que ser muy sutiles para descartar todo tipo de otro tipo de enfermedades, si se puede decir, otro tipo de patologías, ¿sí?, que están vinculadas precisamente a la compulsión, ¿sí? Por ejemplo, les menciono, como poner un ejemplo pequeño, en el caso de las manías, ¿sí?, en una bipolaridad. Los maníacos, ¿sí?, o los maníacos depresivos dentro de sus crisis, ¿sí?, son personas que habitualmente suelen tener ciertos patrones de consumo muy frecuente, pero no porque sean adictos, sino porque están bajo los efectos de otro tipo de enfermedades, y ya luego los podemos diagnosticar eso como una patología dual. Entonces, ese es el paréntesis que quiero que quede claro, ¿no?, en cuanto a lo que nosotros relacionamos. Entonces, el patrón que más se ve físico, si se puede decir, es un desgastamiento, depende del tipo de droga y depende la
cantidad de droga droga le voy a llamar a toda sustancia psicoactiva, ¿no? que está influenciando dentro de nuestro sistema nervioso. Puede ser incluso el café, puede ser el cigarrillo, puede ser el alcohol como tal, o bueno, la marihuana, la cocaína y todo ese tipo de drogas que más o menos nosotros conocemos. El patrón físico es lo que más es evidente, quizá como algo que sobresalta, ¿sí? Al ojo clínico. Lo que podemos ver es el patrón en general, ¿sí? Un desgastamiento de sus órganos internos y también obviamente la situación del patrón de conducta, que es otro de los patrones que son muy específicos dentro de las drogodependencias, ¿sí? Es el deterioro clínico significativo, si se puede decir así, tal cual como dice en el DSM, en todas las áreas de la persona, ¿sí? En lo personal y en lo laboral, en lo legal incluso. Entonces, son patrones que se van repitiendo. Es una situación que siempre se repite y es sobre todo el desgaste físico, el desgaste emocional, es el desgaste psíquico de la persona, que ya es evidente cuando topamos con este tipo de pacientes. Bueno, como usted bien ha mencionado, Sergio, estos términos ya relacionados a lo que son la dependencia y las adicciones dentro de las drogas hace una referencia a un síndrome caracterizado por una conducta compulsiva. Estas más en sí buscan lo que es que las drogas causan una incapacidad dentro del individuo. Es por ello que es importante también recalcar mucho cuáles son los signos y síntomas más o menos que se dan entre estas etapas de que son un consumo mucho más elevado de lo normal o de lo habitual. Entonces, en base a su conocimiento, ¿cuáles son los signos o síntomas más comunes que se dan dentro de un paciente con adicción? Bueno, ahí también tenemos que hacer una diferenciación entre el tipo de droga que se consume, ¿sí? Signo, llamémosle a todo aquello que podemos ser objetivos para poder ver, ¿sí? Es decir, visualmente o elaborando una situación yo puedo visualizar el signo como tal. El signo más frecuente, si se puede decir, lo podemos evaluar nosotros quizá en el deterioro cognitivo. No sé si alguna vez ustedes ya han aplicado el test que se llama Neuropsy, donde podemos ver el deterioro cognitivo de las personas a través de ese test, ¿sí? Al último sale un resultado en donde nosotros podemos visualizar es que realmente la persona logra tener un deterioro a lo largo de su tiempo, según su tiempo, su edad, en múltiples factores, ¿sí? Entonces, uno de los signos más importantes quizá es hablando de la manera emocional, por ejemplo, el signo que nosotros sí podemos ver es la baja tolerancia a la frustración que tiene una persona en adicción, ¿sí? Y ese quizá es el signo más arraigado que contiene las personas dentro de una adicción, pues es el enganche emocional, ¿sí? que le va a, si se puede decir, a envolver en un círculo vicioso, ¿no? De la persona pretendiendo cada vez más ante cualquier circunstancia volcarse al escape más evidente, que es el consumo. Bueno, de acuerdo a varias investigaciones que se han venido realizando a través de los años, en los últimos años en sí, se ha comenzado a determinar que hay trastornos adictivos los cuales son muy crónicos y son enfermedades que causan muchos malestares dentro de lo que es el sistema nervioso central. Es por ello que existen diversos mecanismos, tales como los mecanismos neurobiológicos del proceso adictivo. Cabe destacar que cada una de las drogas tiene un mecanismo de adicción, de acción peculiar dentro de este. En base a esto, doctor, ¿cree usted que son o existen mecanismos de adicción? ¿Cuáles son en sí? ¿Cuáles son los que se presentan y cómo estos interfieren dentro del sistema nervioso? Es el daño que se produce dentro mediante la droga. Bueno, característicamente el daño más frecuente que he visto yo es en el lóbulo frontal, ¿sí? La pérdida del lóbulo frontal, como sabemos, parte de sus funciones es la situación de la impulsividad, ¿sí? Es el control de los impulsos que tenemos ahí dentro de esa corteza cerebral, esa parte de la corteza cerebral.
Cuando nosotros nos enfrentamos frente a una adicción, posiblemente, sobre todo los que tengan que ver muchísimo con el consumo de inhalantes o quizá la cocaína, la base de cocaína, y también, bueno, el alcohol de manera más general, pero específicamente la droga, por ejemplo, como la base de cocaína, suele tener un daño bastante específico en el lóbulo frontal, y es por eso la característica de nuestros pacientes, ¿sí?, con el consumo de la base de cocaína, que suelen tener poco control en la impulsividad, ¿sí? Son personas demasiado violentas, son personas demasiado que reaccionan de manera muy impulsiva, muy instintiva de alguna manera, ¿sí? Entonces ese podría ser uno de los mecanismos o sea, que más afectados pueden estar dentro del sistema nervioso central. Hablándote de manera muy específica de la base de cocaína, que es una constante en casi todos, por hablarte, el 99% de mis pacientes tienen una afección directa en el lóbulo frontal, ¿sí? Marcando a esto una impulsividad, no solamente, como hablabas tú, en las compras, sino sobre todo en el sexo, ¿sí? En las relaciones sexuales, la impulsividad. He tenido muchísimos pacientes, ¿sí?, que luego de un consumo frecuente de base de cocaína tienen una cierta compulsión por el sexo, ya que incluso podría caer ya en la manía, ¿sí? Hablando en los hombres de satiriasis y en las mujeres, por ejemplo, de una ninfomanía, ¿sí? Que bordean, ¿sí?, este hecho. Entonces, en el alcohol es un poco diferente. En el alcohol quizá el daño que es dentro del cerebro es una parte muy general, ¿sí? El daño con las personas que suelen consumir bastantes años de alcohol es un daño a nivel cerebral general, es decir, se daña todo el cerebro específicamente, no solamente una área como tal, sino más bien suele tener muchos patrones de afección con el alcohol. Según la evidencia acumulada y como los profesionales dan a conocer que cada individuo responde a los fármacos de distinta manera, ya sea dependiendo la edad, tamaño corporal, tolerancia, resistencia, entre otros. Sergio, la pregunta sería, ¿cómo es el trabajo en terapia con un adicto en sí en la heroína? Ya, esa es una pregunta bastante inusual, si se puede decir, ya que, bueno, en nuestra sociedad no hay adictos a la heroína, ¿sí? ¿Por qué? Les voy a decir una razón específica, ¿sí? La heroína es una droga que se comercializa, bueno, primero se fabrica quizá en Medio Oriente y se comercializa en Europa y tarda muchísimo en llegar hasta Norteamérica, que son los mayores consumidores de esa droga. ¿Por qué el mayor consumidor de droga quizá está en esas zonas? ¿Sí? Porque es una droga específicamente cara y en nuestro mercado aún más, ¿sí? Entonces, no hay quizá un estudio científico basado en nuestra experiencia como tal, aunque quisiera compartirles con ustedes que hace mucho tiempo, cuando yo trabajaba en el Hospital Psiquiátrico Humberto Camacho, en el CRA, tuve la suerte, o no sé si la mala suerte, de poder tratar con un paciente que era adicto a la heroína, ¿sí? En los 50 años del CRA había sido el primer paciente que habíamos tenido con heroína como tal, ¿sí? No ninguna otra droga, sino con heroína. Realmente la situación es espantosa, ¿sí? La situación y el deterioro físico, el deterioro mental, el deterioro físico, es una situación, un cúmulo, un paciente muy, muy difícil, ¿sí? A él se administraba una droga, ¿sí? Porque también es una droga quizá menos nociva que la heroína, que se llamaba la metadona, ¿sí? O la codeína, ¿sí? Dos tipos de drogas lo que hacían es que eventualmente, como nuestro sistema nervioso está acostumbrado ya al consumo de esta sustancia, es decir, ya hay una dependencia física, no es lo mismo que consumidor de marihuana, que no hay una dependencia fisiológica. En este caso, la heroína tiene una dependencia fisiológica,
Entonces, lo que hacen estas drogas es mitigar ese proceso para que no haya un paro cardiorrespiratorio en general por la abstinencia de la droga en general. Entonces, aquí en el Ecuador no hay este tipo de tratamiento, siquiera pues no hay la necesidad de tratar el tema específico de la heroína. Aquí también quisiera abrir un paréntesis para su conocimiento, que mucha gente escucho decir que es adicta a la H y que la H es la heroína, ¿sí? Pero en general esa droga no es heroína, ¿sí? Es un cúmulo de otras sustancias, es una mezcla de otras sustancias, por eso incluso el precio en la ciudad, por ejemplo, de Guayaquil, en las zonas costeras, entonces no tiene nada que ver con la heroína, aunque quizá comparten ciertos síntomas, dolores articulares, el constipamiento, algunas cosas así, pero no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, en nuestro país no hay este tipo de necesidad, digamos, de incluir ciertas terapias farmacológicas a una droga que prácticamente es inexistente en nuestro país. Ya, muy bien, muchas gracias. También para abordarle otra pregunta, sabemos que para que un tratamiento sea eficaz se necesita de varios factores, tanto sociales, interpersonales, familiares, que aporten al bienestar del individuo, así como un tratamiento conjunto entre el área de bienestar de la salud. Usted como psicólogo clínico, ¿recomendaría tal vez el uso de fármacos para un tratamiento a un adicto a la heroína? ¿Y cree usted también que llevado esta adicción se pueda trabajar conjuntamente con un psiquiatra? Bueno, cabe recalcar que en este tipo de droga, por la potencia que tiene esta droga de afección dentro del aspecto físico del ser humano, es quizá poco probable lo que pueda hacer la psicología dentro de esta adicción, ¿sí? Y estamos hablando de ligas mayores, como quien dice, ¿sí? La dependencia física ya es un riesgo bastante importante y parte ya no solamente es una curación dentro de la psicoterapia o lo que pueda hablar un psicólogo. Entonces, necesariamente tiene que estar vinculado el área médica y el área psiquiátrica. Te puedo ampliar el tema con respecto a mi experiencia con este paciente. En el área médica tienen una afección en toda la parte gastrointestinal. Entonces las constipaciones cuando se produce esta adicción, la constipación es prácticamente una parálisis de los intestinos. Entonces las personas llegan a tener bastantes dificultades de muchas cosas. Otra cosa es que no pueden tragar alimentos, ¿sí? No les apetece. Entonces prácticamente estas personas suelen morir por inanición, ¿sí? Ese es otro vínculo. Entonces aquí no solamente podría entrar el área del psiquiatra, sobre todo nutrición, es un equipo multidisciplinario. Quiero que entiendan que los procesos de adicciones o los procesos que nosotros tratamos como psicólogos, a veces ya no tenemos nosotros competencia en esos temas, ¿sí? Poco o nada podemos hacer como psicólogos para tratar a una persona adicta a la heroína, sobre todo cuando está dentro del consumo, ¿sí? Entonces, ¿qué psicoterapia podría ingresar a cognitiva, conductual o racional, emotiva en ese punto si la persona no está en sus 5 sentidos, no está en sus cabales? Entonces, netamente el tratamiento para estos pacientes, por lo general en un tiempo muy prolongado, es netamente psiquiátrico y médico, ¿sí? Entonces, luego se irá incluyendo otro tipo de terapias, quizá de abordaje, quizá incluso hasta como un hecho de catárquico, en el cual el psicólogo ingresaría en este tema. Pero netamente pienso que es un tratamiento médico y psiquiátrico en este tema. Alcoholismo. Sabemos que el alcoholismo es una enfermedad primaria, crónica con factores genéticos, psicosociales y ambientales que influyen en su desarrollo y manifestaciones. Esta enfermedad es a menudo progresiva y fatal. Se caracteriza por un deterioro del control sobre la bebida, consumo de alcohol a pesar de sus consecuencias, distorsión en el pensamiento, mayoritariamente negación. Con pregunta, ¿qué
¿qué fármacos serían los principales que se usan para el tratamiento con un paciente alcohólico? ¿Cuáles son? Hay dos tipos aquí también, hay dos tipos de tratamiento dentro de las drogas, ¿sí? Los tratamientos que tienen que ver, la psicofarmacología que tiene que ver para mitigar el proceso de las drogas como tal, es decir, que hay que irles bajando la dosis de a poquito, ¿no? Como pasa en la heroína. En el alcohol o en el otro tipo de drogas no hay un homólogo de la droga, es decir, el alcohol no tiene un homólogo para poder tratar psicofarmacológicamente, ¿sí? Entonces, aquí hay que dividir dos cosas. Las unas, sí, el tratamiento psicofarmacológico, que se trata de crear una homologación a la droga para ir disminuyendo la cantidad de sustancia que ingresa a nuestro cuerpo y de esa manera los efectos sean menos nocivos, ¿sí? Y el otro tipo de psicofarmacología que es para mitigar el proceso de abstinencia, ¿sí? Entonces, dentro del alcoholismo hay muchas sustancias que se utilizan, ¿sí? Pero sobre todo se utilizan ciertas sustancias para mitigar los síntomas que tiene la abstinencia de este tipo de sustancias, ¿sí? Específicamente del alcohol, que pueden estar incluidos, ¿sí? Si es que la persona se mantiene en abstinencia, ¿sí? Situaciones como, por ejemplo, antidepresivos, incluso he visto tratamientos anticonvulsivos, ¿sí? Porque cuando una persona deja de consumir alcohol, tiene un alto riesgo de tener convulsiones, ¿sí? E incluso desencadenar en una epilepsia. Entonces, se suele dar todo tipo de medicamentos que sirvan para mitigar que solían aplicar muchísimos años atrás en el crack, que se llama el disulfiram. No sé si alguna vez escucharon ustedes sobre ese medicamento. Es el típico medicamento que se les da cuando ya salían de internamiento. Se les daba una pastilla diaria, ¿sí? ¿En qué consistía esta pastilla? ¿Sí? En que si es que ellos volvían a consumir alcohol, ¿sí? Los efectos secundarios de esta pastilla eran desastrosos, ¿sí? Al punto de que las personas sentían que prácticamente estaban muriendo porque había vómitos, diarrea excesiva, no sé, un sinnúmero de efectos secundarios precisamente para que la persona se asuste y no vuelva a consumir. Esta técnica prácticamente se dejó de utilizar, pues es una técnica más bien aversiva ante este aspecto, entonces, pero está dentro de la psicofarmacología, por eso hago alusión o les menciono nomás esta cuestión de aquí con este medicamento. Ok. ¿Recuerda usted algún fármaco que no tenga efectos secundarios? Bueno, en realidad todo fármaco tiene efectos secundarios. Si hablamos, por ejemplo, de las benzodiazepinas como el clorazepam, son medicamentos que van a producir un cierto letargo. Ya el excesivo consumo de estas sustancias incluso tienen ya repercusiones cognitivas, como por ejemplo pérdida de memoria, falta de concentración, un sinnúmero de cuestiones, incluso temblor, ¿sí? Cierto temblor en las personas. Mira, todo medicamento, todo fármaco siempre va a tener efectos secundarios, ¿sí? El problema es que si es que nosotros vamos a hacer el típico dicho eso de la cura no salga peor que la enfermedad, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, yo he trabajado muchísimo con estos psicofármacos, las benzodiazepinas, y el clorazepam es uno de los medicamentos con más alto riesgo de adicción. Entonces, le curo a la persona de una adicción, por ejemplo, al alcohol, ¿sí? Pero le hago adicto a las benzodiazepinas, que tarde o temprano llega a ser una adicción peor que el alcohol, ¿sí? Y un enganche mucho más fuerte que el alcohol en general, ¿sí? Entonces, en ese sentido, espero haberte contestado la pregunta. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios y eso implica muchísimo, sobre todo en las personas. Y quería, puntualizarte un aspecto también aquí importante. Las personas que son alcohólicas suelen tener daños hepáticos, ¿sí? Y dentro de los daños hepáticos, el consumo de cualquier fármaco incrementa la posibilidad de tener una insuficiencia hepática, ¿sí? O un daño hepático en general bastante grave.
¿sí? De los riñones, del hígado. Entonces hay que tener un poquito de precaución por ese tema. Por eso los psicofármacos se manejan con psiquiatras o con personas de medicina que saben las otras aristas que los psicólogos como tal no manejamos de esa cuestión ya médica, fisiológica, en otros campos. Actualmente se considera como una enfermedad crónica sistémica, la cual pertenece al grupo de las adicciones, donde la nicotina es la principal sustancia de dependencia, en este caso para los fumadores, y se ve influenciada en las diferentes alteraciones del sistema nervioso central, en este caso en el aumento de la dopamina. Cuando nos referimos principalmente al tratamiento farmacológico del tabaquismo, nos dice que actualmente la FDA, que es lo que significa Food and Drugs Association en Estados Unidos, nos dice que ha aprobado 3 medicamentos claves para dejar de fumar. El primero, que es el tratamiento de reemplazo de la nicotina, que es considerado como el ATRN, el bupropión y la vareniclina. Mi pregunta es, ¿usted está de acuerdo con respecto a que estos medicamentos son los más eficaces para el tratamiento de dejar de fumar y por qué? O sea, ¿por qué se los considera los más usados y qué beneficios tienen en el tratamiento para dejar de fumar? Ya, verás, se han hecho bastantes investigaciones en este campo, ¿sí? Sobre todo dentro de la psicofarmacología para dejar de fumar, ¿sí? Por medicamentos que... Y nació otro medicamento para añadir a tu lista que está perfecta, porque esos son los medicamentos más conocidos. Hay otro que se llama la venlafaxina, ¿sí? La venlafaxina es otro medicamento muy bueno para reducir la cuestión esta. Ahora, quiero que entiendan una cuestión. Los fármacos no van a combatir la adicción, ¿sí? No van a combatir la adicción, ningún fármaco. Es decir, yo no me puedo tomar una pastilla y decir, si yo me tomo esta pastilla o si yo me tomo este jarabe o si me dan este medicamento, si me inyecto este de aquí, mi cerebro va a dejar de estar enganchado en el alcohol, en el tabaco, en las drogas, en el café, en la marihuana, en el sexo, en los videojuegos. No, en general eso es un problema, ¿sí? Que se trata mucho más profundo. ¿Qué es lo que hacen los fármacos? A ustedes que están en formación, los fármacos lo que ayudan, como ya les vengo repitiendo, es mitigar los síntomas, ¿sí? Entonces, de alguna manera sería como ayudarle a la persona a que no sienta la parte de la abstinencia que para mí parece dentro de algunas drogas, no en todas, pero por ejemplo el tabaco, la crisis de abstinencia que conlleva el tabaquismo, ¿sí? La crisis de abstinencia dentro del tabaco son dolores de cabeza, insomnio, pérdida de peso o ganancia de peso en su defecto, aumento muchísimo de la ansiedad. Sí. Lo que estamos haciendo nosotros con estos medicamentos es bajarle todos estos síntomas, al punto de que la persona le parezca imperceptible el dejar esta sustancia, ¿sí? Lo que para mi pensamiento engancha más al paciente, pues no ha sufrido el proceso de abstinencia. Yo creo que cuando una persona fumadora, es más, yo lo he experimentado porque he fumado y he dejado varios periodos de tiempo, uno logra experimentar todos sus síntomas y lo que conlleva el experimentar los síntomas precisamente nos hace asustarnos porque está pasando algo malo en nuestro organismo, ¿sí? Disminuir los síntomas en esta cuestión, para mí parecer, no es necesario, ¿sí? Porque una persona a lo largo de la sociedad nosotros podemos ver muchísima gente que la nicotina o el tabaco podemos dejarle de un día al otro. Es decir, fumo 60 años y de un día al otro puedo dejar el tabaco y lo que me va a causar es dolor de cabeza, a lo mejor insomnio, a lo mejor problemas gastrointestinales, pero poco a poco pasamos de estos síntomas físicos y poco a poco ya nos vamos quizá mejorando en muchos otros aspectos, como por ejemplo empezamos a saborear o a oler mejor las cosas, poco a poco. Entonces, para mí no es una buena alternativa los medicamentos para dejar de fumar.
pienso que es como una especie de alcahuetería ante un aspecto que realmente una persona está totalmente capacitado, facultada para dejar muchos tipos de sustancias de un día al otro. No es lo mismo con el alcohol, no es lo mismo con la heroína que mencionábamos antes. La nicotina se la puede dejar de un rato al otro, ¿sí? Entonces, la venlafaxina, los otros medicamentos que mencionaste, sirven para ayudar un poquito, ¿sí? Pero nosotros el problema de la adicción es más mental. Ese no tiene nada que ver con lo fisiológico. La cocaína en sí es un potente estimulante del sistema nervioso central, aunque sus efectos como tal dependen de factores tales como son el tipo de consumidor, el ambiente, la dosis y la vía de administración. En tal caso de administrar dosis moderadas, ¿cuáles serían los efectos? Las dosis de la cocaína. De la cocaína. Ya, los efectos. Bueno, hay como 4 tipos de cocaína según la pureza, sobre todo, ¿sí? La cocaína que solemos conocer, que se esnifa, como quien dice, ¿sí? Que se ingresa por la nariz, suele tener una pureza bastante alta, ¿sí? A otro tipo de sustancias relacionadas con la cocaína que no son tan puras y son más dañinas, ¿sí? En realidad no hay una dosis específica que te pueda decir 1 gramo es suficiente para que cause este efecto, o 2 gramos pueden causarte, o 8 gramos pueden causarte la muerte. ¿Sí? Nosotros tenemos pacientes en clínica, y en general he conocido mucha gente de mi círculo incluso que a unas personas les hace efecto, y sobre todo porque el nivel de tolerancia de nuestro cuerpo es aquel que está influenciando dentro de la capacidad de absorción de ese tipo de sustancias, ¿sí? No es lo mismo después incluso probablemente darle de consumir cocaína a un alcohólico, y probablemente los efectos sean mucho más dañinos, mucho más por su nivel de tolerancia o por su nivel incluso de salud física que pueda llegar a tener. Incluso como tú dices, la situación incluso psicosocial, ¿sí? O sea, qué tan funcional puede llegar a ser la persona, de pronto hace ejercicios, de pronto hace algún tipo de cosas, a lo mejor no sea tan nocivo el consumo a cierto grado, no sea tanto como quien dice, pero en realidad uno nunca se sabe la fragilidad mental con la que puede estar uno, que un consumo muy, muy minúsculo de una sustancia pues puede hacer un daño fatal. He conocido, por ejemplo, muchos casos de adolescentes que han consumido cocaína por primera vez, han consumido solamente un jalón, como suelen decir en la calle, y se ha muerto con un paro cardíaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían fallas cardíacas, un soplo cardíaco, y ellos no sabían. Entonces, en ese sentido, no hay lo óptimo sería 0, ¿sí? Sería lo mejor, ¿sí? En realidad, de 0 para arriba, todo consumo es perjudicial, al menos de la cocaína sí, y si es base de cocaína, peor aún. ¿Sí? La siguiente pregunta. En la actualidad, el tratamiento farmacológico de la dependencia de la cocaína está concebido como una herramienta para ayudar a los pacientes a mantenerse abstinentes. De tal manera, para que un tratamiento sea eficaz, ¿con qué tipo de fármacos se trabajaría para el consumo de la cocaína? Sí. Igual, en el mismo sentido que el tratamiento para los alcohólicos, las benzodiazepinas y también la codeína suelen tener ciertos efectos para ayudar a bajar progresivamente los niveles de ansiedad, los niveles de estrés que se produce cuando se baja esta sustancia de golpe, puesto que las personas que lo hacen son personas que están muy acostumbradas a esta sustancia, es decir, que tienen un consumo de varios años y con una cantidad muy fuerte de esta droga, ¿sí? Pero de la misma manera, cualquier tipo de medicamento farmacológico no le va a quitar la adicción a esta droga. Lo que va a hacer es ayudarle a combatir los síntomas de ansiedad, los síntomas de depresión. Mucho se produce en el alcohol y en el consumo de la cocaína, estados depresivos, ¿sí? Y sobre todo en los estimulantes.
como por ejemplo el café, la cocaína, la cafeína, la cocaína y otro tipo de estimulantes más que suelen tener luego del consumo de la cocaína el bajón depresivo, ¿sí? Entonces estos medicamentos lo que ayudan es a combatir ese tipo de síntomas o signos que se producen dentro de la abstinencia de la sustancia, ¿sí? Pero asimismo, o sea, no ayuda a combatir la adicción, lo que hacen es combatir síntomas y signos, nada más. El tratamiento más eficaz e incluso, por ejemplo, hay pacientes que son adictos que no necesitan de ningún medicamento y pueden mantenerse abstinentes muchísimo tiempo. Te estoy hablando de gente, por ejemplo, que recibe internamientos dentro de una clínica, que no necesariamente le ingresa ningún medicamento y la persona sale tranquila, no pasa nada. Y el cemento de contacto. Los inhalantes, como sabemos, son sustancias volátiles que producen vapores químicos que pueden ser inhalados para provocar un efecto psicoactivo o un estado de alteración mental. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuándo se considera que la persona ya es adicta al cemento de contacto o en sí a las drogas inhalantes? Ya, para eso responder esa pregunta es bastante fácil, ¿sí? Puesto que nosotros lo que hacemos es medir simplemente la cuestión de si es que hay los dos tipos de síntomas, ¿sí? La tolerancia y la presencia de los síntomas y signos de la abstinencia. El rato que una persona empieza a tener tolerancia, ¿y qué quiere decir esto de aquí? Que la persona antiguamente, como el cemento de contacto, utilizaba una vez en la que probó, no es un adicto, ¿sí? Pero ya empieza la persona a necesitar cada vez más y más y más y más para mitigar sus síntomas de abstinencia, que ya son dolores de cabeza, que son náuseas, que son la pérdida o ganancia de apetito y cosas así, que son algo muy constante en casi todas las drogas. Entonces ahí vemos el incremento de la cantidad y de la frecuencia del consumo de la droga, y por otro lado la presencia de síntomas y signos, ¿sí?, propios y característicos de cada sustancia, que se le conoce como abstinencia. Si la persona cumple con estos dos patrones, ya estamos hablando de algo muy parecido a la dependencia. Ahora, ¿qué más tiene que estar ahí para que sean dependientes? ¿Sí? Un deterioro clínico significativo en muchas áreas de la persona, como por ejemplo el área personal, el área física, el área laboral, el área académica. De pronto, si quieres hablar también en plano espiritual, suelen tener ciertos bajones, no sé, en ese punto, ¿sí? Pero lo característico, por ejemplo, en las drogas inhalantes, ¿sí?, es el producto de un daño multiorgásmico en este punto, ¿sí? Pues como ingresa a la nariz, suele tener un vínculo directo con los nervios, sobre todo el olfatorio, ¿sí?, en el cual, por ejemplo, el cemento de contacto, si ustedes pueden visualizar luego esto en tomografías, por ejemplo, de la cabeza, se puede ver clarito una mancha de toda la sustancia. ¿Por qué? Porque si la sustancia es volátil, ¿sí?, esa quiere decir que se volatiza ahí en el ambiente, pero luego se vuelve a condensar. Es decir, suele tener la misma pega que tenemos en el frasco en el cerebro, ¿sí? Entonces, esos daños ya son prácticamente irreversibles, llegan a tener un daño en el lóbulo frontal, un sinnúmero de situaciones ya perjudiciales. Entonces, eso más o menos es los inhalantes. Ya, los fármacos suelen definirse como sustancias o preparados que pueden tratar o prevenir las enfermedades. Según yo estaba averiguando, no hay un fármaco específico para este tipo de consumo, a esta sustancia. Entonces, ¿hay algún tipo de fármaco que sustituya o algún tipo de tratamiento que ayude para esto? Mira, sustituir inhalantes, es que como que, ¿qué tipo de droga podemos incluirle para que la persona sustituya el cemento de contacto? No hay ninguno.
Poco o nada, quizá las industrias grandes de farmacéuticas puedan resolver esta incógnita. Entonces, para mí, no he conocido ningún tipo de fármaco que ayude a igualar el consumo, no, para nada.